Bueno, buenos días, buenas tardes, bienvenidos todos a este webinar que ha organizado el Máster en Dirección de Centros Educativos de la Universidad Villanueva para sus alumni y para la gente interesada en seguir formándose. Hoy tenemos la sesión que nos presenta el profesor Alejandro Arrillaga sobre atención temprana actual y educación infantil. Este año los webinars que hemos organizado se centran en el tema de conocer para prevenir. Nos parece que es muy importante como directivos, como personas ilusionadas, apasionadas por el mundo de la educación. Nos interesa seguir formándonos, conocer con mayor profundidad, conocer los retos que hay, conocer cómo se afrontan esos retos para poder realmente prevenir, que es una parte importante de nuestra labor como educadores. Nos hace, ya digo, que os animo, o sea, mientras vamos haciendo un poquito de tiempo para que vaya entrando la gente, y sí que os animo a que vayáis poniendo en el chat pues de dónde venís. Aquí Sabina, me dice Sabina e Isabel que venís desde Málaga, bienvenidos. Isabel desde Valladolid, Diana desde Bolivia. Nos encanta que nos digáis desde dónde venís. El chat estará abierto durante toda la sesión para que dudas, preguntas, cosas que queráis luego comentar o preguntar, pues las vayáis poniendo en el chat. Y entonces daremos paso a la sesión que tiene preparada Alejandro y Alex. Alex, ¿me dejas? Sí, Y, sí. y luego daremos preguntas, ¿no? Daremos paso a las preguntas pues, que podáis tener y pues, aprovechar de la experiencia enorme que tiene Alex en el tema de atención temprana. Porque, mira, aquí vamos viendo también a Ana María Quintero de Medellín, Colombia. Fantástico, ya vamos teniendo varios países de Latinoamérica y de varias comunidades autónomas aquí de España, lo cual es maravilloso. Entonces, ¿qué os quería? Voy a presentar a Alex, al profesor Alejandro Arrillaga, y así vamos a poder dar paso a la sesión. Entonces, bueno, pues Alejandro es experto universitario en psicología escolar por la UCM, es especialista en educación infantil, es magíster en intervención temprana con mención de honor, tiene una gran experiencia en todo lo que el campo de la atención temprana, es maestro y director de escuela infantil, es experto en coordinación de servicios de atención temprana con la escuela infantil y en intervenciones basadas en rutinas y entornos naturales. Es asesor y miembro del equipo de evaluación de centros a cargo de las aulas de educación infantil de 0 a 6 años. Es asesor de escuelas infantiles sobre estrategias inclusivas en el aula. Es miembro del Comité de Expertos para la Valoración de Proyectos Educativos presentados a concursos públicos para la gestión de escuelas infantiles municipales del Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, como veis, una persona con gran experiencia en el mundo de la atención temprana, pero sobre todo gran experiencia aterrizada también en la práctica de la realidad que ocurre en las aulas. O sea que es un placer, la verdad. Yo tengo la suerte de conocer a Alejandro en persona y realmente es un placer siempre ver su disponibilidad y su pasión por la educación. Pues muchísimas gracias, Alex, por estar aquí con nosotros y pues nada, cuando quieras puedes empezar con la sesión y yo estaré pendiente del chat y cuando acabes pues iré moderando un poquito las preguntas e inquietudes del público. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. ¿Qué puedo decir? En fin, si solo fuera, con que fuera la mitad, quiero decir, yo mismo fuera la mitad de lo que dice Gloria, pero bueno, lo que os quiero plantear hoy es primero un panorama de cómo está en la actualidad la atención temprana. Es un mundo que está cambiando y quizás desde conceptos más clásicos en la actualidad se está evolucionando hacia otro tipo de enfoques y otro tipo de abordajes que representan también cambios tanto en la atención temprana en sí como cuando se aplica dentro de la escuela infantil. Entonces, quizás encontréis cosas que os resulten relativamente novedosas al menos, quizá otras personas no, ya estéis al tanto de esto, pero bueno, en cualquier caso lo podemos comentar posteriormente. En relación a la atención temprana, a ver, vale.
En la imagen a la izquierda podéis, probablemente reconoceréis a un cantante español que se llama Bertín Osborne, y lo traigo aquí porque en los últimos años se convirtió en una persona muy defensora de la atención temprana. De hecho, incluso tiene una fundación que se dedica a ello, y él particularmente ha sido un difusor enorme de los trabajos de la persona que veis a la derecha, que se llama Glenn Doman, que probablemente conocéis quizás más por los bits de inteligencia, etcétera, de manera que de algún modo se ha terminado por convertir en la representación que tenemos en el imaginario de lo que es la atención temprana. El hecho es que me gustaría aclarar que eso no es atención temprana, que comprendo que esto en algún sentido os puede resultar contraintuitivo o difícil de comprender, pero aquí os presento, lo tenéis en la presentación que se distribuirá después para poderlo ver con más detalle y poder acceder a los documentos originales. El Glenn Doman solicitó, al menos en 5 ocasiones, a las academias científicas que veis en la pantalla que se reconociera o se recomendara su método de tratamiento como adecuado para el desarrollo de niños y niñas con dificultades en 0,6 y para niños y niñas sin dificultades. La resolución que alcanzaron todas las sociedades científicas que están reseñadas ahí y que posteriormente actualizó y reiteró en el año 82 la Asociación Americana de Pediatría, más bien adoptan una posición nada favorable al planteamiento de Doman. Básicamente abordan cuestiones como que plantea a las familias exigencias muy altas que llegan a no ser razonables, que el grado de dedicación que requieren es tan alto que incluso se llega a desatender a otros miembros de la familia. Se señala que cuando un método, en cualquier actividad de tipo terapéutico, cuando un método no funciona, se toma ese dato como referencia para valorar si realmente el método puede ser necesario de modificar, de ajustar o de descartar. En este caso se hace lo contrario, el método per se está bien y si no funciona es la familia que no lo hace bien. Incrementa el estrés, no el bienestar familiar. La fundamentación neurológica que viene de un científico llamado Temple Bay se considera cuestionable y no responde a la visión actual, y se critica que existe una ausencia sistemática de demostración empírica de sus afirmaciones. Por tanto, esto no es atención temprana, no es lo que en la actualidad se entiende en el mundo por atención temprana, y soy consciente de que muchas veces en el ámbito escolar aparecen este tipo de fenómenos que realmente cuando existe un posicionamiento tan claro de sociedades científicas resulta difícil comprender que se asuman. Yo os invitaría, si os parece bien, cuando conozcáis alguna experiencia que de algún modo resulte deslumbrante, consultad en Internet sobre neuromitos o neurotópicos. Vivimos una época en la que se están difundiendo cosas, multitud de cosas que no son ciertas, y neuromitos es un término que utiliza la comunidad científica de neurología para denominar este tipo de cosas que no tienen fundamentación y que además significativamente no suelen ser difundidas por científicos, sino más bien por periodistas, por ejemplo, o otro tipo de profesiones. Este modelo de atención temprana lo que terminó haciendo es implicar a las familias, pero de una manera muy determinada, es decir, intentando que repitieran en casa el tipo de ejercicios que se hacen en las sesiones clínicas. Aquí tenéis un artículo donde se analiza con más detalle, que lo podéis enlazar. Esto se hacía porque se hacía el cálculo siguiente, es decir, si 2 horas de tratamiento dan este avance, 8 horas darán 4 veces más. Lo que ocurre es que los hechos muestran que no es así, es decir, se incrementan los efectos hasta un cierto punto, no es directamente proporcional,
y sobre todo llega un punto en el que a pesar de aumentar la intensidad, los resultados no aumentan en la misma medida, incluso permanecen relativamente estables. Un ejemplo de la vida real es, por que lo podáis comprender, una familia que su hija había ido a atención temprana en una conversación 10 años después, en una entrevista más bien, explicaban cómo habían vivido ellos el proceso de atención temprana de las hijas. Entonces, en un momento dado, el padre dice una frase que a mí particularmente me resulta muy significativa. Él estaba hablando de que, bueno, pues cuando un niño o una niña es pequeña y tiene una discapacidad, como era el caso de Catalina, pues toda tu preocupación y todo tu esfuerzo se dirige a estimularla y a intentar impulsar su desarrollo tanto como sea posible. Entonces él se preguntaba, bueno, ¿y qué haces para estimularla? Y lo que él dice es, bueno, pues lo que te digo o lo que te comento, gente que te la estimule, porque tú sí, bueno, juegas con ella, pero es una relación padre-hijo. Si os analizáis esta frase, lo que este padre muestra primero es que lo hace, repite en casa él o la madre, repiten en casa los ejercicios según les han indicado en el centro de tratamiento. Sin embargo, si os paráis a pensar qué confianza tiene él en que eso que hace favorece el desarrollo, tiene resultados, pues yo creo que es claro que no. Él lo hace, pero no tiene la más mínima confianza en que eso tenga efecto. Lo que él cree más bien es que lo que tiene efecto es lo que hacen los profesionales, no lo que hacen él o la madre. A partir de ahí y de otra serie de datos que fueron apareciendo, pues se plantea desde los años 80 del siglo pasado un cambio en la atención temprana. Este modelo, el modelo clásico que vamos viendo, lo que se ha encontrado es que incrementa el estrés parental, disminuye la autoeficacia, que es decir, los padres comienzan a hacer predicciones como la que hemos visto, es decir, predicciones de que no existirá contingencia entre lo que hago y lo que ocurre, que no tendré influencia en aquello que ocurre, que lo que yo hago no tendrá efecto. Y esto se ha verificado que termina generando patrones de interacción con hijos e hijas inadecuados. Inadecuados en el sentido de que no son sanos, no en otro sentido. Son patrones de interacción marcados por el estrés, marcados por la ansiedad. Una persona sometida a ansiedad, pues creo que es fácil comprender que probablemente no responde del mejor modo posible a hijos e hijas, etcétera. De manera que el desarrollo, cuando se produce este tipo de cuadro, pasa a ser menor de lo que podría ser, o inadecuado o limitado. La persona que cambia las cosas o que hace un planteamiento que cambia por completo las cosas es esta persona que veis en la imagen, se llama Carl Dunst. Y lo que él hace es que un estudio enorme de tamaño en el que analiza el efecto de la atención temprana en el desarrollo de los niños y las niñas. Él, a partir de este estudio, cambia el planteamiento y llama al modelo anterior centrado en el niño y va a llamar al modelo actual centrado en la familia. Este que veis a la derecha es el artículo que lo cambia todo. Y para simplificar la explicación, fijaros en este cuadro. Mirar, en la parte alta, el encabezamiento de las columnas son las variables independientes, es decir, aquellas cosas que cambian y generan determinados efectos. Y estos efectos, las variables dependientes, los tenéis en la columna de la derecha. En el último lugar, tenéis el incremento de desarrollo. Y si os fijáis en el extremo izquierdo del círculo rojo, lo que encontráis es que la atención temprana no tiene efecto alguno sobre el desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños y niñas, el desarrollo se mide, Dunst lo mide normalmente con el test de Bailey, a intervalos de un año, y eso quiere decir que durante el año de intervalo el progreso en el desarrollo es de un año, es decir, digamos que no se ha ganado nada al tiempo.
el 0 quiere decir eso, quiere decir que el incremento de edad cronológica es el mismo que de edad mental. Mientras que si miráis hacia la derecha, ahí empezáis a encontrar valores que superan el 0. Lo que resulta curioso es, y esto es lo que analiza Das, es que son las redes de amistad, las redes de familia, las redes de comunidad, las que, si analizas las variables independientes, fundamentalmente porque incrementan el bienestar familiar, la confianza en ser capaces de hacer algo decisivo por el desarrollo de su hijo o hija, son estos factores los que impulsan o los que tienen un efecto mayor sobre el desarrollo del niño o niña. A partir de ahí, él publica su artículo y una serie de artículos, análisis enormemente detallados, complejos, metaanálisis, en fin, tiene una producción científica de primer orden, es un poco la referencia en todo el mundo en este campo. Y, bueno, pues otra serie de personas, como por ejemplo, arriba podéis ver a Jack Sonkoff, que es el decano del Centro de Primera Infancia y Neurología de la Universidad de Harvard, pues hablaba de que tenemos que trasladar el enfoque de aquello que hacíamos de tipo rehabilitador a intentar optimizar el funcionamiento familiar para que sea competente. Abajo Michael Guralnick, que es otra de las figuras clave en el ámbito de la atención temprana en el mundo, habla de lo mismo, habla de empoderamiento parental. Empoderamiento se ha convertido en un término del debate político, pero no lo usa lógicamente en este sentido. Empoderamiento en ciencias sociales hace referencia a aquello de ser capaz de llevar adelante tu propia vida o de tomar la responsabilidad y las decisiones que corresponden. Y para lograr esto, lo que se plantea es que se deben de establecer alianzas de profesionales de atención temprana con padres y madres. Este movimiento de cambio se va extendiendo por todo el mundo. Aquí tenéis unas cuantas referencias. Dado que he escuchado que hay participantes de Latinoamérica, en Latinoamérica esto aún está incipiente. Probablemente donde está más desarrollado sea en la Universidad Santa Paula de Costa Rica y en la Universidad Casa Grande de Guayaquil, en Ecuador. En Paraguay en la Fundación Teletón también, y en Argentina en Arita. Aquí tenéis enlaces si queréis ver en primera persona qué es lo que hacen estas organizaciones. De tal manera que a partir de ahora la atención temprana se concreta en que las familias faciliten a niños y niñas experiencias que les permitan adquirir comportamientos competentes y que estos comportamientos den forma al modo en que interaccionan con personas y objetos y que influyan en estas maneras de interaccionar. La razón por la que se produce este cambio, entre otras, aparte de lo que hemos visto, es porque se verifica que si el profesional actúa sobre el niño, está expresado en porcentajes por simplificar, ¿de acuerdo? Pero esto realmente son tamaños de efecto que sabéis que varían entre 0 y 1. Entonces, el tamaño de efecto de la actuación profesional sobre el niño oscila entre el 10 y el 12% o el 0,1 o 0,12. Pero si este profesional actúa sobre padres y madres o sobre cuidadores de referencia, alcanza una efectividad de 40-50%, y cuando es el padre, madre o un cuidador de referencia quien actúa sobre el niño, su capacidad de influencia, su tamaño de efecto es de 88% o 0,88. Por tanto, si hacéis la multiplicación, pues por la vía de arriba se alcanza una efectividad o un tamaño de efecto de 0,40, mientras que por abajo es 0,10. Y es este motivo también un motivo de efectividad, de éxito en el enfoque, lo que hace que este enfoque se adopte. Esta diapositiva, como no tenemos animación, no se va a poder ver, lo siento. De esta manera, lo que ocurre en atención temprana es que a la izquierda tenéis en los cuadros la atención temprana clásica, a la derecha la atención temprana actual. La atención temprana clásica consistía en actividades que se hacían en un espacio concreto de tratamiento de tipo terapéutico. Eran individuales, altamente estructuradas, simplificadas, sistemáticas, etcétera. Actualmente lo que se hace es optimizar las oportunidades que surgen en la vida real de las familias sin
sin necesidad de que hagan nada especial, digamos que enseñamos a las familias a hacer esas actividades de una determinada manera que promocione el desarrollo de sus hijos e hijas. Las interacciones en la situación clásica eran fundamentalmente individuales y con la figura adulta. A veces, por ejemplo, en ABA se introduce la figura de iguales. En la atención temprana actual son individuales, por supuesto, pero también grupales, porque la vida de cualquier niño o cualquier niña incluye el contacto con grupos, con personas adultas y con iguales. Y los papeles cambian también en gran manera. Probablemente algo que podéis identificar en la atención temprana clásica es que requiere normalmente un trabajo muy intenso de motivación externa, de refuerzo, etcétera, etcétera. Mientras que cuando esto ocurre en la vida real, lo que hacemos más bien es aprovechar aquello que mueve el interés del niño o niña para seguirle nosotros en ese interés y a partir de ahí manipular o acomodar la forma de actuar para que resulte favorecedora de su desarrollo. Visto desde fuera, la atención temprana clásica sería la imagen de arriba a la izquierda, creo que la podéis identificar. La atención temprana actual se puede representar en la imagen que veis abajo, en la que están, pues en este caso parecen ser padre y madre con el bebé, y la profesional de atención temprana va a su casa, trabaja allí con ellos, planifica ellos, revisa lo avanzado con ellos, etcétera, etcétera. Y en la escuela infantil, cuando trasladamos este enfoque a la escuela infantil, Jack Shonkoff de nuevo dice que realmente la atención temprana no debería de ser visto como una actividad específica, sino como un enfoque, una preocupación o un esfuerzo que hacemos todas las organizaciones, entidades y ámbitos en los que participa ese niño o esa niña. Hoy en día se tiende a hablar de prácticas recomendadas. Aquí tenéis la web de DEC. DEC es el Consejo de Niños Excepcionales norteamericano, tiene una sección que es la división de primera infancia, y DEC es esta división de primera infancia. Tienen una web absolutamente actualizada, muy recomendable, con bastante documentación traducida al castellano. Y entonces esto de las prácticas recomendadas se ha convertido un poco en lo que se recomienda hacer en atención temprana, y también está marcado abajo en verde, en Special Education. Con Special Education tenemos en España al menos una dificultad, y es que si lo traducimos directamente, traducimos como educación especial y nos vamos al concepto de educación especial. El concepto de Special Education en Norteamérica no tiene ese significado. Educación especial para nosotros es abajo el recuadro rojo. En Estados Unidos es el recuadro azul, es decir, Special Education es cualquier servicio de apoyo educativo que recibe un niño o una niña con independencia de cuál sea su modalidad de escolarización, tanto si está escolarizado en lo que llaman ellos Special School, en educación especial, como si lo está en ordinaria. Entonces, las prácticas recomendadas se refieren a todo lo que hacemos, es decir, atención temprana, apoyo educativo en escuela ordinaria y en educación especial, si la hay en 0 a 3 años. Aquí tenéis también enlaces para poder consultar esta documentación si lo deseáis. Y para redundar más, en Estados Unidos la cuestión es que la atención temprana finaliza a los 3 años y lo que existe a partir de los 3 años como práctica recomendada es el apoyo educativo o bien la educación especial. Arriba tenéis a Sandal McLean Smith. Sandal era en aquel momento la directora de DEC en la revisión del año 2000, donde lo explica, y abajo Robert McWilliam, que es una persona de referencia muy conocida, especialmente en el ámbito español y latinoamericano, que de nuevo abunda en la misma idea, que estas prácticas recomendadas en 0-3 se reflejan en la atención temprana y a partir de los 3 años en el sistema educativo. Por tanto, bueno, esta no la entendéis porque le falta la animación. Digamos que existe un paralelo entre lo que se hace en casa y lo que se hace en la escuela. Si os fijáis en la imagen, lo que varía es la figura del centro. A la izquierda tenemos la familia, a la derecha tenemos la docente.
Si tomamos lo que decían Trivet y Dust sobre atención temprana, la atención temprana en la escuela infantil consiste en ofrecer determinadas actividades por parte de docentes dentro de las actividades propias de la educación infantil que sean las que impulsen el desarrollo, modifiquen las interacciones e influyan en ellas. Tomo aquí como referencia la Convención de Naciones Unidas sobre las personas con discapacidad, porque sabiendo que nos encontraríamos hoy personas que venimos de países distintos, pues bueno, he pensado que como todos los países que veis en el mapa en verde oscuro hemos firmado tanto la convención como el protocolo adicional del derecho de personas con discapacidad. El verde claro son los países que no han firmado el protocolo, pero sí la declaración. Y dado que es un poco un marco que nos une o que resulta común, pues me ha parecido que podía ser una buena idea plantearlo desde aquí. Lo que la Convención declara es que la educación es un derecho, que por el hecho de sufrir discapacidad o algún tipo de alteración en el desarrollo o un desarrollo atípico, no pierdes ese derecho y que ese derecho se materializa en aquella forma de educación que resulte más adecuada al caso de cada cual. Propone o defiende como primera opción un sistema educativo inclusivo que facilite la participación social de niños y niñas, que aporte lo que se llaman ajustes razonables del currículo y de la dinámica de aula y que aporte también medidas de apoyo personalizadas y efectivas. Claro, el docente o la docente capaz de aportar todo eso, pues requiere determinada formación y la Convención también analiza qué formación debería de tener. Y bueno, pues hace referencia a conocimientos de tipo declarativo, conceptual. Insiste en los medios de comunicación alternativos y aumentativos que probablemente no forman parte de los currículums, al menos en España no lo hacen, y técnicas y materiales para dar apoyo que también difícilmente forman parte del currículum de un maestro de línea ordinaria o un maestro común o maestra común de educación infantil. Esto lo situamos más bien, al menos en España ocurre de esta manera, en la formación para maestros de educación especial. Claro, la pregunta es pararos a pensar cómo aprenden los niños y niñas en educación inicial, preescolar, educación infantil. Yo creo que la característica más clara sería que hacen cosas, que diríamos que no paran de hacer cosas incluso. Las hacen junto iguales, las hacen siguiendo instrucciones, las hacen ajustando o nosotros esperando que ajusten su comportamiento a las pautas del entorno y comunicándose generalmente con palabras. Si os fijáis a la izquierda, tenéis reflejados todas esas capacidades, todas esas competencias que son necesarias para la educación infantil. Que se producen o que son necesarias para progresar dentro de educación infantil. El tema es que nuestro enfoque tradicional, lo que nos han enseñado de alguna manera, nos han enseñado múltiples formas de clasificar las discapacidades, múltiples rasgos, y el problema es que eso es una herramienta bastante limitada para poder describir o para poder definir los elementos que veis reflejado en la columna gris. Es decir, es cierto que a nivel estadístico la población con síndrome de Down presentará determinados rasgos en relación a la comunicación. Quien tenga parálisis cerebral presentará otros rasgos en principio. Quien tenga TEA presentará otros rasgos. Quien sufra algún tipo de retraso madurativo otros. Pero el hecho es que cada uno de estos grupos tienen tanta variabilidad interna que resulta, si usamos la etiqueta para predecir cómo va a ser su desarrollo, el margen de error que tenemos es enorme y no nos permite ajustarnos a las características de esa persona. Lo que realmente necesitamos es identificar las características de esta persona y a partir de ahí identificar qué apoyo necesita. Por tanto, resultaría más útil formas de evaluación que nos lleven no en el momento de, digamos, declarar la discapacidad, sino más adelante, cuando tenemos que ajustar la programación de aula, cuando tenemos que ajustar nuestra actuación, cuando tenemos que revisarla,
que es un tipo de evaluación distinta que se hace ya en aula, que probablemente, al menos en la legislación española, está en manos de tutor y tutora. Esta necesidad, evaluación de necesidades de apoyo para, requiere otro tipo de instrumentos. Esta diapositiva, lo siento, la animación no... Digamos que a la derecha lo que encontramos es cómo funcionan las herramientas de evaluación que os voy a presentar. A la derecha surgen una serie de columnas en las que reflejamos las rutinas del aula. Respecto de casa se actúa igual, solo que con las rutinas familiares. Y lo que hacemos es analizar, por ejemplo, cómo se desplaza en cada uno de esos momentos, o si juega con iguales en cada uno de esos momentos, o cómo se hace entender en cada uno de esos momentos. Reflejamos ese comportamiento concreto, preciso, contextualizado en esa situación concreta. A esta forma de evaluar se le llama evaluación auténtica y en la actualidad, en 0 a 6 años, la tendencia en el mundo es avanzar en esta dirección. Se trata de analizar por parte de personas que son cuidadoras conocidas del niño o niña, es decir, un niño menor de 6 años, la situación de examen por parte de un especialista que no conoce supone tal carga de estrés que normalmente los valores que dan los resultados no suelen ser representativos. De hecho, multitud de orientadores escolares, psicólogos escolares, en fin, la figura que corresponda en cada país, además de las pruebas, hacen observación en el aula porque encuentran esta dificultad. Lo que hace esta manera de evaluar es convertir esta observación en una herramienta de trabajo. ¿Cómo lo hace? A través de sistematización, de depuración de cuáles son los elementos en los que nos vamos a fijar, de análisis estadístico de los puntos de corte que supone. En fin, tiene las herramientas aparentemente pueden resultar sencillas, pero tienen una elaboración estadística por detrás enormemente alta. Abajo os menciono algunas de las que en este momento son más interesantes a mi juicio. Tenemos AEPS3, que es para medio escolar. Está siendo adaptada a población española por la Universidad Católica de Valencia. Tenemos ASQ, que viene de la misma fuente, viene de Diane Bricker y actualmente revisada por Jennifer Grisham Brown. Y esta se centra en las rutinas familiares y permite que padres y madres hagan una evaluación de cómo es el desarrollo de su hijo o de su hija. La misma función cumple Meiser, que viene de otro grupo de instrumentos, viene de Robert McWilliam, y CLA-Meiser, que se refiere al entorno escolar. Estas dos últimas están siendo adaptadas en España por el grupo de investigación INAT de la UNIR. Por si esto os pueda parecer extraño, yo quería mencionar aquí la Guía de Adaptaciones Curriculares del Gobierno de Ecuador, que en su página 20, a la hora de establecer o de recomendar en qué puntos nos debemos de fijar para hacer adaptaciones curriculares, pues lo que marca es qué es lo que hace el niño o niña. Y esta es la pregunta en este modelo de evaluación. Y aunque esto pues propiamente no se pueda decir que constituye evaluación auténtica, este elemento en concreto sí lo es. Y va en la dirección que hemos comentado. En cualquier caso, en 0.6 existen 3 puntos clave. Imagino que, claro, como directoras y directores de un centro escolar, pues vuestro punto de vista es más amplio y va más allá de los 6 años. Pero sí que os tengo que pedir aquí que aceptéis que en los 6 años existe algún tipo de frontera, un cambio muy significativo en el desarrollo de niños y niñas, que hace que lo que puede funcionar después de los 6 años, antes de los 6 no va a funcionar, y al revés, pues exactamente igual. Por tanto, estos 3 puntos clave en los que quiero insistir, probablemente encontréis que son muy específicos de 0.6, pero realmente, al menos en mi opinión, son la clave. Estos 3 claves o estos 3 desafíos son la implicación, las relaciones y la comunicación.
Existe multitud de evidencias, aquí os menciono una de Beth Rus, que dicen que en términos de lo que el profesorado y directores y directoras de centros consideran éxito escolar en 0,6, tiene más peso las habilidades sociales y las habilidades de comunicación que las habilidades académicas. Por expresarlo de una forma sencilla, tiene un encaje en el aula más armonioso un niño o niña que, aunque tenga dificultades de aprendizaje, tenga unas habilidades sociales buenas y unas buenas habilidades de comunicación, tiene mejor encaje en el aula que, pongamos por caso, un niño o niña afectado por TEA, incluso que pudiera tener un nivel intelectual muy elevado, porque probablemente cuando, de hecho, cuando niños y niñas con TEA antes de los 6 años presentan dificultades de comportamiento muy elevadas, y probablemente este chico o esta chica con TEA genere muchas más dificultades en su aula que el otro. El primer elemento que me gustaría analizar es la implicación. En la imagen veis a María Montessori. Evidentemente no significa que toda la educación infantil se reduzca a Montessori, pero del trabajo de ella sí que nos ha llegado a nuestros días una idea que dice que en infantil aprendemos haciendo cosas. En infantil, más que escuchando explicaciones, se aprende haciendo cosas. De manera que desarrollarse de alguna manera equivale a aprender y aprender equivale a hacer. Por tanto, la clave para aprender en infantil, la clave para avanzar en infantil, es hacer esas cosas determinadas. Esto se ha estudiado por parte de McWilliam y él propone un constructo, un concepto que se llama engagement, que en español generalmente traducimos por implicación, y él lo convierte en algo que podamos medir, básicamente. Y habla de la cantidad de tiempo que un niño o niña pasa interactuando con el entorno, en este caso con el entorno del aula, de maneras adecuadas, bien con objetos, materiales, juguetes, bien con iguales o bien con personas adultas, a diferentes niveles de competencia. Esto de los niveles de competencia hace referencia sobre todo al grado de manejo de símbolos que tiene ese comportamiento, que, como podéis comprender, pues varía con la edad y no se puede considerar igual en el aula de 5 años que en el aula de 3. Es a esto a lo que hace referencia a los niveles de competencia. Y las maneras adecuadas se refieren a aquellos comportamientos que son aceptables, ajustados al entorno o que tienen cabida dentro de las pautas del entorno. En el sentido de que muchas veces infantil, lógicamente, depende de la estructura de aula que tenga cada cual, pero, por ejemplo, en un aula que se organice por rincones, pues no existe en este momento de la mañana un único comportamiento adecuado, sino que hay varios, y entonces hay que considerar y contemplar todas esas opciones. ¿Qué es lo que se obtiene cuando se estudia la implicación o engagement de la población que tiene un desarrollo atípico? Pues que por lo general se implica menos tiempo, o lo hacen de maneras menos adecuadas, indudablemente siempre de maneras más simples, y además el orden de sus preferencias cambian. Es decir, mientras que los iguales con desarrollo normotípico interactúan en primer lugar con objetos, después con iguales y por último con personas adultas en cuanto a frecuencia de tiempo, la población que presenta alteraciones en su desarrollo invierte el orden e interacciona en primer lugar con personas adultas, después con objetos y después con iguales. Claro, podéis comprender aquí, si tomamos la idea de María Montessori de que interactuar con objetos, especialmente con objetos estructurados como los que ella plantea, es lo que termina por producir el desarrollo. Si interactúas durante menos tiempo, si lo haces de manera menos adecuada o de manera más simple, pues lo que cabe esperar es que el fruto de esa interacción, que es el desarrollo, sea también menor. Por tanto, un concepto que se está manejando actualmente en el ámbito educativo es que, además de dirigir los apoyos, como se ha hecho siempre tradicionalmente, hacia fórmulas específicas de aprendizaje, una parte, no quiere decir dejarlo, quiere decir una parte de este apoyo debería dirigirse también a incrementar la manera en que este niño o esta niña participa en su aula durante el resto del tiempo.
¿Qué evidencias existen sobre lo que funciona como apoyo? Pues la evidencia más clara es que entornos de baja calidad hacen que la implicación sea más pequeña. Aquí quiero hacer una aclaración. Por calidad, en los estudios que recogen este tipo de análisis, se refiere a determinados instrumentos que son Eckers Class o ICP, y no se contemplan instrumentos o herramientas que son más populares, al menos en España, como son la ISO, la UNE o la FQM. No quiere decir que no funcionen, quiere decir que no se ha estudiado. Sencillamente no existen estudios por el momento que hagan esta relación, mientras que con las otras herramientas sí existen investigación y además en un número muy elevado. La sofisticación de la implicación no muestra relación tan clara con el desarrollo, sigue siendo el tiempo el factor que implica más. Y en la manera de interactuar con niños y niñas, aquí McWilliam hace un estudio sobre determinados estilos de interacción y lo que se encuentra que tiene más efecto en el desarrollo de niños y niñas es elaborar sobre su conducta. Las personas que tengáis formación en abordaje de las dificultades del lenguaje, probablemente conocéis lo que son las expansiones. Pues bien, se refiere a este tipo de interacción. Es decir, el niño hace algo, yo respondo a mi vez haciendo algo que sigue la cadena que él plantea o representa un grado más de dificultad, pero solo un grado, etcétera. Lo que sí está claro es que no incrementa la implicación. Interacciones sensibles y responsivas que no ofrecen guía, es decir, permitidme que lo diga con comillas, interacciones afectuosas y blandas que no llevan a ningún lado. Y por otro lado, tampoco interacciones autoritarias que no responden o no se ajustan a la personalidad de cada niño o cada niña. Es como si dijéramos un punto intermedio entre estos dos extremos. Y a nivel de aula, las evidencias que existen sobre apoyo exitoso para incrementar en la implicación hacen referencia a que la enseñanza sea manipulativa, es decir, se actúe sobre objetos, se actúe sobre materiales específicos, etcétera, etcétera. Se incrementa cuando el aula está estructurada en rincones, se incrementa cuando las pautas de actuación están expuestas, es decir, sabemos que esto lo explicamos de palabra, lógicamente, pero también hay maneras de reflejarlo en las paredes del aula, en el rincón concreto donde tenga que hacerse la actividad. Ahí podemos mostrar modelos de actuación adecuada, podemos mostrar los pasos de determinadas secuencias de juego, etcétera. Bueno, este tipo de soporte visual incrementa en mucha medida la implicación del alumnado. También incrementa su implicación que vayan teniendo éxito en las actividades, lo cual quiere decir que deberíamos de poner un cuidado especial en graduarlas. También tiene como consecuencia el aumento de la implicación seguir los intereses infantiles, el apoyo de iguales, que no tiene por qué ocurrir espontáneamente, es decir, es algo que podemos manejar nosotros y nosotras en el aula. La comunicación exitosa de este niño, estos niños, bueno, ahora lo veremos, por lo general la comunicación es un desafío, y tener una comunicación franca y cercana con la familia. Vamos al elemento de la comunicación y entonces esto sí que es importante tenerlo en cuenta. La comunicación, por lo general, con este alumnado suele estar afectada. En infantil, al menos, muchas veces está más afectada la comunicación expresiva que la comprensiva. Y esto nos plantea un desafío y nos lleva al problema al tema de los sistemas aumentativos y alternativos. No sé en otros países si se produce esto. En España todavía existen reticencias y existe miedo a usar este tipo de herramientas porque, bueno, pues de algún modo se supone que van a perjudicar el desarrollo futuro de este niño o esta niña, porque nunca aprenderá a hablar, porque el uso de un sistema aumentativo o alternativo dificultará
la aparición del habla. Sin embargo, cuando se utilizan en el aula, se utilizan siempre en bimodal, es decir, el sistema a la vez que el habla. Se habla de habilidades previas que son necesarias para usarlo, pues paraos a pensar una cosa, es decir, los niños y niñas que son hijos de padre y madre sordos aprenden a asignar con 9 meses. Entonces, ¿qué habilidades previas se puede pensar que tienen a los 9 meses cuando solamente se ha establecido la función protoimperativa? Es decir, parece poco claro esto de los prerequisitos. Y una cosa que sí que se discute mucho es que en el ámbito del acceso a la lectoescritura, meter como paso intermedio los símbolos, de algún modo se entiende que lo dificulta el acceso a la lectoescritura, etcétera. Y sin embargo, los hechos muestran que no es así y que esta población pues aprende a leer y a escribir si es algo que está dentro de su capacidad, pues sin demasiados problemas. Aquí os quiero presentar una vivencia personal. El niño que veis a la izquierda de color azul tiene síndrome de Down y lo que estáis viendo es que está leyendo un cuento junto con un compañero de aula y lo está leyendo mediante signos. El signo que hace en lengua de signos española es o intenta ser el signo del elefante. A la derecha podéis verle de nuevo 20 años después, es este señor que tiene corbata y ha ganado un premio de redacción en un concurso sobre el rey de España, etcétera. De manera que la pregunta es, o la constatación es, pues ya veis, es un niño que aprendió a hablar de manera paralela, verbal y usando signos. 20 años después, pues, en fin, no sé gran cosa de él, por desgracia, pero lo que está claro es que no se ha dificultado su desarrollo del lenguaje ni le ha supuesto una dificultad para leer y escribir. Y en el ámbito de las relaciones, aquí también tomad en cuenta, como decía la cita de Becerrus, esta por lo general es una dificultad específica de esta población. Existe la creencia extendida de que las relaciones sociales solo podemos empezar a hablar después de los 3 años. Esto es un tema que está sometido actualmente a una discusión muy intensa, porque el hecho es que el juego compartido existe desde mucho antes. Durante mucho tiempo se ha creído que las habilidades sociales se aprenden con los padres y después se exportan, vamos a decir, a la relación con iguales. No es así. Lo que se está encontrando más bien es que se desarrollan en paralelo y lo que en último caso se piensa en la actualidad es que las teorías que tenemos sobre el desarrollo social no nos explican las cosas que pasan en un aula infantil. Mirad esta escena, esto es una sesión de psicomotricidad, son niños que acaban de cumplir 3 años y fijaos la sutileza del juego compartido que están desarrollando, es decir, la sutileza reside en que si uno de los dos no cumple, es una tarea distribuida, si uno de los dos no cumple su papel, el otro se cae. El grado de ajuste, de coordinación, de sofisticación que requiere este comportamiento es realmente notable. Por tanto, es cierto que el juego paralelo existe, pero no se puede decir que todo lo que hay sea juego paralelo. Claro, esto plantea una dificultad y es que como esta población tiene menos habilidades sociales, con mucha frecuencia se producen conflictos durante el juego compartido. Y lo que termina por ocurrir es que estos niños y estas niñas dejan de ser elegidos como compañeros de juego, es decir, de alguna manera sufren segregación. Esta segregación no quiere decir una conducta indeseable del niño o niña que no quiere jugar con él. El niño o niña que no quiere jugar con él lo que nos está diciendo es no puedo con él. Y este no puedo con él, en el fondo lo que nos está indicando es que aquí hace falta una intervención de tipo mediador, hace falta una intervención que ayude a que esta población incremente sus habilidades sociales. Hay cosas que otros niños y niñas aprenden espontáneamente que estos niños y estas niñas van a necesitar ayuda para aprender y que esto lo tenemos que afrontar. El tipo de trabajo hacia habilidades sociales, el que se hace específicamente en educación infantil, pues lo tenéis analizado en
en este artículo, pero sobre todo se centra en juegos con mediación adulta, apoyo de iguales, que quiere decir entrenar, entendedme entre comillas, un poquito a los iguales para que toleren más, para que den alguna ayuda más, etcétera. Requiere modelar con el niño o niña qué comportamientos son adecuados en una situación de juego, o incluso episodios de aprendizaje previo fuera de la situación real contigo, que luego vayas a la situación real y lo pongan en práctica. Abajo os pongo el enlace de Sheffield, o sea, el Centro para el Desarrollo Social y Emocional de la Universidad de Vanderbilt, que específicamente en esto y en el tema de dificultades de comportamiento en 0,6, insisto, tienen un trabajo estupendo, absolutamente sistemático, fundamentado en análisis funcional de conducta, herramientas, estrategias, etcétera. Y una parte grande la tienen traducida al español. Finalmente, ¿cómo se podría unir todo esto en un sistema específico de atención temprana o de apoyo educativo en educación infantil? Pues os comparto aquí un documento. Este documento es el último publicado por DEC en relación a esto, y hoy en día lo que se habla es de sistemas escalonados de apoyo. A la derecha tenéis los enlaces, arriba es el documento oficial, abajo es una traducción no oficial, pero que bueno, esperemos que llegue a serlo. Lo que dice este planteamiento de los sistemas escalonados de apoyo quiere decir que las medidas deben de estar planificadas, al menos los elementos clave de las medidas más bien, y prestarse con distinta intensidad según el tipo de dificultad, el grado más bien de dificultad que encontremos en los niños y niñas. El primer escalón serán los elementos que hacen referencia a toda el aula. El segundo escalón, aquellos objetivos o aquellos indicadores de competencia que un niño o niña muestra dificultad y requiere un trabajo adicional, que puede ser individual o puede ser en grupo. Y un último escalón de cosas que probablemente sean objetivos únicamente para él o ella y que van a requerir también estrategias específicas e individuales. En el ámbito español tenemos algo que se le parece un poco, y para cuando podáis examinar el documento, pues os establezco aquí un poco la clave para conectar un triángulo con el otro. Es decir, a la izquierda tendríamos el sistema de triángulo que se usa en España. Creo que recordar que en algún país latinoamericano también se hace del mismo modo o de un modo equivalente. Y a la derecha tenéis lo que se entiende desde DEC como sistemas escalonados de apoyo. Lo que conectan los escalones es que las medidas generales que decimos en España se refieren a objetivos comunes y estrategias para todo el grupo. Las ordinarias mantenemos los objetivos comunes, pero tenemos que introducir ahí estrategias particulares, propias, individuales o en pequeño grupo, que son adicionales. Y en el último escalón tenemos que llegar ya a determinados aprendizajes muy específicos, muy individuales, que requieren probablemente también una intervención individual. Y si alguna persona venís de Valencia, lo que en Valencia es el nivel 1, que hace referencia en el resto de comunidades a lo que serían los planes relativos a diversidad, proyecto educativo, etcétera, se conectan con el modelo de DEC en este círculo que es el círculo de toma de decisiones. Para finalizar, hemos analizado 3 claves que representaban 3 desafíos, y bueno, pues yo solo quería animaros a que intentéis convertirlas en 3 oportunidades de éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alex, por tu sesión. Muchísimas gracias, Alex, por tu sesión. Realmente nos has enriquecido muchísimo con toda la información que nos has dado. Y aquí, pues nada, nos cuentan, vamos a ver, en el chat no me han puesto ninguna pregunta. Vamos a mirar un poquito qué preguntas, qué cosas os parecen. Voy a poner aquí
a gente también, Nuria Hernández, veo aquí gente conocida y muy querida. Y bueno, pues abro el micrófono un poco para que me digáis, o por el chat o por el micro, que me digáis, a ver, preguntas que queréis hacerle a Alejandro. Entonces, pues ahí quedo a la espera de lo que me digáis. A ver si Emilia también, enhorabuena, qué bien que estás por aquí también. A ver si tenemos alguna pregunta que queráis hacer. Muchas oportunidades de mejorar en mi país con la intervención temprana, claramente. Yo sí que me gustaría, mientras no dicen nada, no te preguntan nada, yo sí que te quiero hacer así una pequeña pregunta, pues para que si no puedas también ahí cerrar, podamos hacer ahí un cierre, digamos, de la sesión. Pero sí que con toda la información que nos has dado, Alex, me encantaría que me dijeses, o sea, cómo podrías, qué frase les dirías a los directivos, ¿no? Directores de colegios, no solo educación infantil, sino de colegios con una visión amplia de que tienen toda la etapa, que muchas veces pues nos centramos, ¿no? Nos puede coger, ¿no? Un poquito la tendencia a irnos hacia las etapas superiores por el tema de los estándares, las pruebas de evaluación, etcétera. ¿Qué nos dirías a estos directivos sobre la importancia de la atención temprana? ¿Qué aspectos tener en cuenta y no despistarnos con las presiones de las evaluaciones? Y que, por tanto, cómo atender a esta gente y luego, sobre todo, en un mundo donde estamos viendo la importancia de cuidar todo lo que es el tema de la salud mental, qué aspectos dentro de la educación temprana podemos prestar realmente atención, pues para poder prevenir todos estos problemas que llegan posteriormente en nuestros alumnos en etapas superiores. Vale. La cuestión es que digamos que durante la primera infancia, antes de los 6 años, se van formando, no se están formando conocimientos que, digamos, idénticos a los de primaria, pero de algún modo se están estableciendo las bases. Lo cual quiere decir también que cuando pensamos en las maneras de dar apoyo a este tipo de población, tenemos que pensar también en los elementos que están en la base. No es en este momento, al menos con esta población, el momento de evaluar con un criterio finalista o con la misma vara de medir que evaluaríamos al resto de la población. Incluso si como en Madrid tienes que presentar a las pruebas de destrezas básicas con 5 años o con 6 años, bueno, pues ya se hará entonces, pero bueno, todo lo que es antes hay que atender a los elementos que están en la base por una razón, porque si esos elementos no se atienden ahora, que es cuando es la oportunidad de atenderlos, después con total certeza no habrá momento para poderlo hacer. Y el éxito en los aprendizajes finales, vamos a decir, o finales de etapa o finales de ciclo, se sustenta sobre la base de una serie de aprendizajes previos que si no los garantizamos, los finales no podrán adquirirse tampoco. Entonces, bueno, pues aceptar que es así, que hay que prestar atención a esto, sabiendo que finalmente el efecto terminará siendo también una mejora en la evaluación final, pero que en el transcurso del camino, pues seguramente hay que atender otros elementos y hay que prestar apoyo en otros elementos. Perdona, que no encontraba nada de esto. Muchas gracias, Alex, por tu sesión. Dice Ainhoa, nos pregunta cómo ayudar o qué les dirías a las familias que no ven que sus hijos tienen una dificultad y ayudarles así a trabajar con esa relación o implicación familia-colegio. Pues, hombre, realmente es un problema. Es decir,
no existe una receta mágica. Me gustaría poder dar un remedio universal, pero no lo hay. En cada caso hay que valorar por qué ocurre eso o qué representa. De hecho, la negación es una fase del duelo y probablemente incluso si se han dado cuenta, su primer movimiento será negarlo. Yo creo que finalmente la verdad termina imponiéndose. Yo creo que respetar a las familias no exime o no significa que no tengamos que aportarles información objetiva que podamos tener. Información objetiva es información objetiva, es decir, yo sería prudente entre opiniones o apreciaciones un poco más personales, que incluso yo tengo mucha confianza en el ojo clínico de los docentes, que raramente se equivocan, pero a la hora de presentarlo a la familia, probablemente las familias tienen derecho también a que se les presente una información estructurada, respaldada con algún tipo de prueba y una información objetiva. Y bueno, probablemente nuestro papel llega hasta ahí, es decir, la decisión que toma la familia le corresponde la responsabilidad a la familia, no es una decisión que no está en nuestras manos. La parte que nos corresponde es aportar la información relevante y significativa que sea necesaria y esperar, porque probablemente la verdad se termina abriendo paso. Muchas gracias, Alex. No sé si hay alguna otra pregunta. Pues en principio, pues muchísimas gracias. Alex, nos has abierto todo un panorama, como comentan en el chat, ¿no? Realmente muchas oportunidades para mejorar, muchas oportunidades para seguir aprendiendo y seguir dando ese servicio que necesitan las familias, que necesitan los colegios y las familias para ir realmente de la mano y poder avanzar en lo que es el tema de la educación, la formación y el acompañamiento de estos alumnos para realmente pues poder educarlos, poder prepararlos para esta sociedad llena de retos. O sea que muchísimas gracias por tu intervención y nada, seguimos en contacto pues con todos vosotros. Haremos llegar el maravilloso PowerPoint que ha preparado Alex para la sesión y nada, con todos vosotros seguimos en contacto. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Gloria.